Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Aula de Ciencias. En el vídeo de hoy vamos a resolver el modelo 0 de preparación para las PAU 2025 de Química de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Recordar que estamos subiendo las soluciones a todos los modelos ceros de las diferentes comunidades autónomas para el examen de Química en mi página web y en mi canal de YouTube. Podréis encontrarme en todas las redes sociales como @auladeciencias y si tenéis cualquier duda y queréis enviarme un correo sobre química lo podéis hacer a aida.aulasciencias@gmail.com, que podéis ver el correo en la descripción del vídeo. Y en la descripción del vídeo también encontraréis mi página web y allí podéis encontrar el PDF de todos los modelos ceros y también el link a los vídeos de todas las soluciones que hemos colgado hasta el momento. Así que vamos a empezar ya con la resolución de este modelo cero de química para las PAU 2025 de Castilla y León. Pues bien, como siempre, lo primero que vamos a hacer es ver un poco en qué consiste este examen, este modelo cero y cómo va a ser este próximo examen para las PAU 2025. Pues como podéis ver, nos dice que el alumno debe contestar a los 5 apartados propuestos y que en los apartados 3, 4 y 5 habrán 2 preguntas planteadas y se debe escoger solo una de ellas y resolver todos los apartados de esa pregunta. Es decir, tendremos dos preguntas que son la 1, que podéis ver aquí, y la 2, que tenemos que resolver entera, sin opciones, y después tendremos el apartado 3, como podéis ver tiene 3A y 3B, pues tendremos que elegir entre el A o el B. Y lo mismo con el 4, que tenemos 4A, 4B, y en el 5, 5A, 5B. Y fijaros también que nos da la tabla periódica por si la queremos consultar. Pues bien, como siempre, en todos estos modelos y en todos los exámenes que vais a hacer, tenéis la calificación que cuenta cada apartado en la misma pregunta, como podéis ver aquí en la 1, donde cada apartado de la A al D consta de 0,5 puntos. Fijaros también que nos da unos datos generales y nos dice que los valores de las constantes de equilibrios que aparecen en los problemas deben entenderse que hacen referencia a presiones expresadas en atmosferas y concentraciones expresadas en mol partido por litro. Y el alumno deberá utilizar los valores de los números atómicos, masas atómicas y constantes universales que se le suministran con el examen. ¿De acuerdo? Es muy importante leernos siempre todos los apartados y toda la información que nos da, porque si hubiéramos decidido no leer esta parte, no entenderíamos estas cosas de aquí de que la presión está en atmosferas y las concentraciones en mol partido por litro. Pues bien, vista un vistazo general de este modelo cero de química para las PAU 2025, vamos a empezar resolviendo el apartado 1. Este apartado 1 nos dice que en función del tipo de enlaces o fuerzas intermoleculares, explicar por qué A. El agua es líquida a temperatura ambiente y el H2S, el sulfuro de hidrógeno, es un gas. B. El yodo I2 es sólido y el flúor F2 es un gas. C. Que la energía reticular del cloruro de sodio es menor que la del cloruro de magnesio. Y D. Que el plomo es un conductor de la electricidad, mientras que el diamante no lo es. Pues bien, este apartado 1, vamos a empezar por el apartado A, donde nos hablan sobre las diferencias de estado a temperatura ambiente de el agua, que es líquida, y el sulfuro de hidrógeno, que es un gas. ¿Y esto a qué se debe? Pues bien, esto se debe a que estas dos moléculas tienen diferentes fuerzas intermoleculares entre moléculas. ¿Por qué? Pues bien, fijaros que la molécula de agua tiene enlaces hidrógenos-oxígenos y sabemos que los enlaces hidrógenos-oxígenos de las moléculas permite formar puentes de hidrógeno, que son unas fuerzas bastante fuertes. Esto hace
que las moléculas de agua unidas entre sí sean más difícil de romper que las moléculas del sulfuro de hidrógeno. Por eso a temperatura ambiente el gas, como se ha podido romper las fuerzas entre ellas, está en estado gas, pero en el caso del agua está en estado líquido. El B era sobre por qué el yodo es sólido, mientras que el flúor, LeF2, es un gas. Y esto se debe a que las dos moléculas son dos moléculas apolares y las fuerzas que hay entre ellas, en los dos casos, son las fuerzas de London. Pero, aun siendo las dos iguales, unas tienen más fuerza que la otra. ¿Qué es lo que pasa? Pues bien, sabemos que el yodo es más grande que el flúor. Y también sabemos que electrónicamente el yodo tiene más electrones que el flúor. Esto hace que las fuerzas de London sean más fuertes en el caso del yodo, por eso los puntos de ebullición y los puntos de fusión del yodo son más altos, cuesta más romper estas uniones y hace que el flúor sea un gas y el yodo sea un sólido. Seguimos ahora con el apartado C y en el apartado C nos dice que la energía reticular del cloruro de sodio es inferior a la energía reticular del cloruro de magnesio. ¿Y esto a qué se debe? Pues bien, tenemos que saber que la energía es proporcional a la carga de cada uno de los elementos que constituyen la sal dividido entre el radio. Pues bien, sabemos que en el caso del cloruro de sodio tenemos sodio positivo, cloro negativo. Y en el caso del cloruro de magnesio, el magnesio su carga es +2 y la del cloro -1. Es decir, en el caso del cloruro de magnesio tenemos más carga, es decir, este número de aquí, el numerador, es más grande, haciendo que la energía también sea más grande. Así se explica el por qué la energía reticular del cloruro de magnesio es mayor que la del cloruro de sodio. Y por último tenemos el apartado D, donde nos dicen que el plomo es conductor eléctrico, mientras el diamante, que es el carbono en forma de diamante, no lo es. ¿Y esto por qué es? Pues bien, sabemos que el plomo es un metal, mientras que el carbono no lo es. Y sabemos que una de las propiedades de los metales es que son conductores de la electricidad, mientras que los no metales no conducen la electricidad. Y de aquí la diferencia entre estos dos elementos. Vamos ahora a resolver el ejercicio 2, el apartado 2, que nos dice que en los altos hornos el monóxido de carbono es el reductor químico principal que permite la obtención de algunos metales a partir de sus correspondientes minerales. La formación del monóxido de carbono es posible gracias al equilibrio que se establece a altas temperaturas entre el carbono sólido añadido en el alto horno y el dióxido de carbono presente. En un intento de recrear este último proceso, se pone en contacto en un recipiente cerrado y vacío de 10 litros una masa de 4,4 gramos de dióxido de carbono con carbono sólido. Sabiendo que el valor de la Kc, la constante de equilibrio de concentraciones, a 850 grados es de 0,15, calcule A, la masa de dióxido de carbono en el equilibrio, y B, la presión parcial del monóxido de carbono en el equilibrio y la presión total en el equilibrio. Pues bien, vamos a ver este ejercicio 2, que es lo que nos decía. Nos dice que la formación del monóxido de carbono es posible gracias a un equilibrio a altas temperaturas entre el carbono sólido con dióxido de carbono gas. Hemos dicho que se forma el monóxido de carbono. Y que vamos a intentar recrear esto en un recipiente cerrado de 10 litros, donde añadimos 4,4 gramos de dióxido de carbono. ¿Vale? Y también sabemos que la Kc de la reacción de aquí
es 0,153. Pues bien, lo primero que tenemos que hacer siempre que escribimos nosotros una reacción y no nos la da el enunciado es igualarla. ¿De acuerdo? Fijaros que tenemos dos carbonos en la izquierda, dos oxígenos y a la derecha solo uno de cada. Así que si lo multiplicamos por 2 el monóxido de carbono tenemos la ecuación igualada. Una vez sabemos esto, en el apartado A nos preguntan la masa de dióxido de carbono en el equilibrio. Pues bien, nosotros sabemos que tenemos 4,4 gramos de CO2, así que estos 4,4 gramos de CO2 los podemos pasar a moles. El dióxido de carbono, su masa molecular es 44 gramos por un mol, así que los moles que tenemos aquí son de 0,1 moles de CO2. Si vamos ahora a la ecuación, donde al inicio sabemos que de esto tenemos un exceso, el sólido no entrará dentro del equilibrio y como esto es un equilibrio vamos a poner esto aquí. De CO2 al inicio tendré 0,1 dividido entre 10 porque recordar que 0,1 son moles y en concentraciones dividido entre el volumen. En el equilibrio lo que tendré será este 0,01 menos x 2x. Sabiendo esto y que la Kc es igual a 0,153, que es igual a la concentración de CO al cuadrado dividido a la concentración de CO2, recordar que el carbono es un sólido, no entra dentro de esta ecuación. Si resolvemos tenemos que 2x al cuadrado dividido entre 0,01 menos x. Tenemos que resolver esta ecuación de segundo grado que os lo dejo a vosotros para que la resolváis y uno de los resultados que os tiene que dar de x es igual a 0,00821. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos pedía el enunciado? El enunciado nos pedía la masa de dióxido de carbono en el equilibrio, de dióxido de carbono, de CO2, de esta parte de aquí. Pues en el equilibrio sabemos que la concentración de CO2 en el equilibrio es igual a 0,01 menos x, es decir, 0,01 menos 0,00821. Y esto nos da 0,00179 molar. Pues bien, como sabemos que es en 10 litros, 10 litros por en un litro, 0,00179 moles de CO2 por en un mol de CO2 hemos dicho antes que eran 44 gramos, es decir que tenemos 0,7876 gramos de CO2 en el equilibrio. Y esto es lo que nos pedía en el apartado A, que es la masa de dióxido de carbono en el equilibrio. Y en el apartado D, ¿qué nos dice en el apartado D? Pues en el apartado B, nos piden la presión parcial del monóxido de carbono y la presión total. Pues bien, para calcular la presión total tendremos que utilizar P por B es igual a nRT, donde si la presión es total, los moles son totales, y en el caso del CO, para calcularla, pondremos los moles de CO. ¿Cómo vamos a calcular los moles de CO y los de CO2 para hacer los moles totales? Pues bien, lo haremos con lo que hemos visto en este punto anterior. Si yo sé que la concentración de CO2 en equilibrio es 0,0179 molar, pues con este factor de conversión que hemos hecho, en vez de pasar solo hasta gramos, nos quedaremos en moles. Es decir, que 10 litros por en un litro 0,00179 moles de CO2, esto nos dan un total de 0,0179 moles de CO2 en el equilibrio, y lo mismo vamos a hacer ahora con el CO, que tenemos 2x,
Así que la concentración de CO en el equilibrio es igual a 2x, es igual a 2 por 0,00821. Esto es igual a 0,01642 molar, y lo mismo que hemos hecho antes, 10 litros por en un litro 0,01642 moles de CO. Esto nos dan 0,1642 moles de CO en el equilibrio. Así que si cogemos para las presiones totales, pues la presión total, que es lo que estamos calculando por el volumen 10, es igual a moles totales 0,0179 más 0,1642 por la R, que cuando tratamos en atmósferas y litros son 0,082, y la temperatura a la que estábamos trabajando era 850 grados centígrados, le sumamos los 273 para pasarlo a Kelvin. Y esto de aquí nos dará que la presión total es igual a 1,676 atmósferas. Y para la presión parcial del CO, pues lo que vamos a hacer es lo mismo, lo único que ahora que los moles solo vamos a ser los del monóxido de carbono, los 0,1642 por 0,082 multiplicado por los 850 más 273. Y esto nos da una presión de 1,514 atmósferas. Y así tenemos resuelto este apartado 2. Pues ahora vamos a pasar a la segunda parte del modelo 0, de este modelo 0 de Castilla y León, en el que tendremos 3 apartados, el 3, 4 y 5, donde cada uno de ellos consta de 2 preguntas en las que vosotros el día del examen solo tendréis que responder una de ellas. Es decir, de este apartado 3, fijaros que tenemos el 3A, que voy a resolver ahora, y después tenemos el 3B, que también voy a resolver. Pero vosotros el día del examen lo que tenéis que hacer es leeros el apartado 3A y pensar qué es de lo que os está preguntando, lo que sabéis hacer, plantearlo en la mente de forma rápida, porque tampoco tenéis mucho tiempo, y luego ver el 3B y hacer el mismo ejercicio, ver qué podéis contestar o qué os sabéis. Y una vez hemos releído los dos y decidimos cuál es el que nos sentimos más cómodos haciendo, resolverlo, ¿de acuerdo? Pero vosotros solo tenéis que hacer uno, aunque yo ahora lo que voy a hacer es resolverlos todos para que vosotros vayáis lo más preparados posibles y que cada uno elija el ejercicio donde se sienta más cómodo. Pues bien, empezamos con el 3A. Y en el 3A nos dice que el ácido benzoico tiene un efecto antimicrobiano y se utiliza como conservante alimentario cuando su pH es inferior a 5. Se tiene una disolución acuosa de este ácido, 0,5 molar, que está disociada a un 3,49%. Y nos dice que respondamos las siguientes cuestiones. A. ¿Se puede utilizar esta disolución como conservante? B. ¿Cuál es la constante de ionización de dicho ácido? C. ¿Qué volumen de agua hay que añadir a 50 mililitros de una disolución de ácido clorhídrico de 0,01 molar para que tenga igual pH que la disolución de ácido benzoico, suponiendo que los volúmenes son aditivos? Pues bien, nos decía este apartado que teníamos el ácido benzoico, el C6H5COOH, que su pH cuando es inferior a 5 tiene efecto antimicrobiano y que tenemos una disolución acuosa, es decir, tenemos una botellita de este ácido 0,05 molar y que está disociado a un 3,49%, es decir, que alfa es igual a 3,49%, pero alfa recordar que siempre lo expresamos en tanto por 1, por lo que es 0,0349. ¿De acuerdo? Y en el apartado A nos pregunta si se puede utilizar esta disolución como conservante alimenticio. Pues bien, nosotros tenemos el ácido, que hemos dicho que es C6H5COOH, en equilibrio con
su base conjugada más los protones. ¿De acuerdo? Y sabemos que al inicio tenemos una concentración inicial de ácido que es en este caso 0,05 molar y que en el equilibrio tenemos siempre la concentración inicial menos X, XX, o también la otra forma de expresarlo es con la alfa. Y fijaros que como en el enunciado nos da el grado de disociación, pues vamos a expresarlo de esta manera, que es concentración inicial 1 menos alfa, concentración inicial alfa, concentración inicial alfa. Es decir, 0,05 1 menos alfa, 0,05 alfa, 0,05 alfa. Pero es que alfa también la tenemos, que hemos dicho que es 0,0349. Así que yo sé que la concentración de protones, que es igual a 0,05 alfa, y sé que alfa es igual a 0,0349, la concentración de protones es 0,01745 molar. Con esto de aquí yo puedo calcular el pH, que es igual al menos logaritmo de la concentración de protones, y me da que el pH de esta disolución es 2,76. Pues bien, como el pH de esta disolución es inferior a 5, sabemos que cuando la disolución del ácido benzoico es inferior a 5, actúa como conservante y efecto antimicrobiano, así que sí se puede utilizar esta disolución como conservante alimentario. Y en el apartado B, ¿qué nos preguntan? Pues bien, en el apartado B nos pregunta que cuál es la constante de ionización de dicho ácido. Pues es un ácido porque es la constante de acidez. Sabíamos que la constante de acidez es la concentración de los productos, que en este caso son estos de aquí, dividido entre los reactivos, que es el ácido. Sabemos que los reactivos son concentración inicial por alfa y que los productos son concentración inicial 1 menos alfa, tenemos todos estos valores, así que sustituimos. Ahora que no quería escribir, al cuadrado dividido entre 0,051 menos 0,0349. Al final la constante de acidez es igual a 6,31 por 10 a la menos 5. ¿Y qué más nos piden en el apartado C? Pues en el apartado C nos dicen que qué volumen tenemos que añadir a una disolución, es decir, tenemos una disolución de ácido clorhídrico 0,01 molar y qué cantidad, qué volumen de agua tenemos que añadirle para que después resulte una disolución que tenga un pH igual a la disolución anterior del ácido benzoico, que hemos dicho que era 2,76. Pues bien, primero vamos a ver qué pH tiene esta disolución. Nosotros sabemos que el ácido clorhídrico es un ácido fuerte, por lo que se disocia totalmente sus iones, así que si al inicio hay 0,01 molar, al final tendremos 0,01, 0,01, es decir, que la concentración de protones será igual a 0,01 y esto nos indica que su pH es igual a 2. ¿De acuerdo? Pues bien, si yo quiero pasar de 2 a 2,76, quiero disminuir la acidez de este ácido, ¿qué cantidad de agua tengo que hacer? Pues bien, yo sé que si tengo concentración inicial por volumen inicial es igual a concentración final por volumen final, si al inicio tengo, nos decía 50 mililitros, que esto no lo hemos apuntado, 50 mililitros, pues 0,01 por 50 es igual a ¿qué concentración quiero al final? Pues bien, recordar que si yo quiero que tenga un pH de 2,76, la concentración que querré será de 10 menos 2,76 molar, que es lo que hacemos cuando queremos saber del pH a la concentración de protones, es decir, 10 a la menos 2,76 por volumen final, que es este volumen que necesito saber. El volumen final después de resolver esta
ecuación nos daría 294,11 mililitros. Pues bien, si yo ya tengo 50 mililitros, a este volumen final le resto los 50 mililitros y obtengo 244,11 mililitros que tendré que añadir de agua a este ácido clorhídrico 0,01 molar para que tenga el pH igual que la disolución anterior de ácido benzoico. Y ahora vamos a ver qué nos pedían el 3b. Y en el 3b nos dice que dada la reacción del H2S más HNO3 que da S más NO más H2O, A. Ajustar la reacción por el método del ion-electrón indicando la especie oxidante y reductora, y B. Calcule la masa de ácido nítrico necesario para obtener 50 gramos de azufre si el rendimiento del proceso es del 75%. Pues bien, en este 3b tenemos una reacción redox que recordar que cuando nos dan las reacciones, el enunciado, están igualadas, a no ser que sea una redox que normalmente nos piden que la igualemos nosotros. Pues es lo que vamos a hacer. En el apartado A primero nos dicen que ajustemos la reacción por el método ion-electrón. Así que fijaros que aquí tenemos una posible semirreacción y aquí la otra, donde también nos dice que indiquemos cuál es la especie oxidante y cuál la reductora. Pues si el H2S pasa a S, fijaros que pasamos de -2 a 0, esta es una reacción de oxidación, por lo que el sulfuro de hidrógeno es la especie reductora. En cambio, el HNO3 pasa a NO. Aquí hay una reducción, por lo que el HNO3 es la especie oxidante. ¿Por qué? Porque permite que el otro se oxide. Oxidante significa que es el que oxida y reductora significa que es el que reduce. No es el que se reduce, ¿de acuerdo? Es el que reduce al otro. Entonces, si igualamos, fijaros que aquí tenemos los azufres iguales en cada lado, tenemos dos hidrógenos a la derecha que vamos a igualarlos con agua con protones, a la derecha, dos protones positivos, hace que tengamos una carga de 2 positivo, por lo que tendremos que poner 2 electrones para compensar. Y en la de abajo, pues lo mismo, los nitrógenos ya están igualados, ahora igualamos los oxígenos con moléculas de agua, fijaros que nos faltan 2 oxígenos a la derecha, así que pondremos 2 moléculas de agua, y después igualaremos los hidrógenos. Tenemos un hidrógeno a la izquierda y a la derecha tenemos 4, por lo que necesitamos 3 a la izquierda para igualar. Hecho esto, nos falta igualar las cargas, es decir, tenemos que añadir 3 electrones para compensar estos 3 protones. Fijaros que para ver que lo hemos hecho bien, los electrones tienen que estar en un lado en los reactivos y en el otro en los productos. Está perfecto. Último paso. Cuando voy a sumar, los números de electrones en las dos semirreacciones tiene que ser la misma. Así que la primera la vamos a multiplicar por 2, ahí la segunda por 2 y la primera por 3 para tener 6 electrones que se intercambian en los dos. Y ahora ya sí que podemos sumar toda la ecuación teniendo 3H2S más 6 protones más 2 HNO3 que dan 3 azufres más 6 protones más 2 NO más 4 aguas. Y fijaros que los protones se anulan entre sí y esta sería la reacción igualada de esta redox. Y ahora vamos con el apartado B, donde nos pide que calcule la masa de ácido nítrico necesario para obtener 50 gramos de azufre si el rendimiento del proceso es del 75%. Es decir, necesitamos la masa del ácido nítrico para obtener 50 gramos de azufre si el rendimiento de la reacción es del 75%. Pues bien, nosotros lo que hacemos es empezar con los gramos de azufre, 50 gramos de azufre. Como sabéis, en química siempre trabajamos en moles, así que estos gramos de azufre, que su peso molecular es 32 gramos de azufre por un mol de azufre, lo pasamos, como veis, los gramos a mol.
y ahora lo que nos está pidiendo es gramos de HNO3. Así que lo que tenemos que hacer es, con el factor de conversión de la reacción igualada anteriormente, lo que hacemos es que 3 moles de azufre equivalen a 2 moles de ácido nítrico. Ya estamos en moles de ácido nítrico, pero no nos pide moles, sino que lo que nos está pidiendo son gramos. Así que con el peso molecular decimos que un mol de ácido nítrico son 63 gramos del ácido. Pues bien, estos son los gramos de ácido nítrico necesarios para la reacción. Pero, ¿qué pasa? Que nosotros sabemos que esta reacción no ha sido una reacción que ha sido del 100%, sino del 75% su rendimiento. Así que estos 50 gramos de azufre son los que se han obtenido con un rendimiento de un 75%. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido un rendimiento del 100%? Pues que sería el total de gramos que necesitamos. Así que lo que vamos a hacer ahora es dividir entre 75 y multiplicar por 100 este 75% del rendimiento para obtener los gramos que necesitamos realmente de ácido nítrico, que son 87,5 gramos de ácido nítrico para obtener estos 50 gramos de azufre en una reacción que ha sido del rendimiento del 75%. Pues ahora vamos a hacer el apartado 4 y, como hemos hecho con el 3, vamos a resolver el 4A y el 4B. ¿Qué nos dice el 4A? Pues que el yoduro de hidrógeno es un gas incoloro de olor acre. Industrialmente se obtiene mediante la reacción del yodo con hidracina. Sin embargo, también puede sintetizarse combinando hidrógeno y yodo, y este método suele utilizarse para obtener yoduro de hidrógeno de gran pureza. La ecuación de velocidad para la reacción H2 gas más yodo gas, que da 2 yoduro de hidrógeno, es de orden 1 respecto al hidrógeno y de orden 2, hay 1 también respecto al yodo. A. Escriba la ley de velocidad e indique qué unidades tendrá la constante de velocidad. Y B. Justificando debidamente la respuesta, indique cómo varía la velocidad de la reacción si, manteniendo la temperatura constante, la presión se hace el doble debido a una variación de volumen. 2. Si aumentamos la temperatura. Y 3. Si se adiciona un catalizador. Pues bien, esta 4A, que va sobre mecanismos de la reacción, sobre velocidad, nos dice que tenemos esta reacción de yodo más hidrógeno gas, que está en equilibrio con el yoduro de hidrógeno también gas. Y fijaros que aquí la reacción nos la da igualada. Y nos dicen que es de orden 1 tanto para el hidrógeno como para el yodo. Y en este apartado A nos pide que escribamos la ecuación de velocidad. Pues recordad que la velocidad es igual a la constante del equilibrio multiplicado por las concentraciones, y puede ser tanto la de reactivos como la de productos, pero en este caso, como nos dan el orden de los reactivos, la vamos a hacer respecto a los reactivos, es decir, la concentración de yodo y de oxígeno elevado cada uno a su orden de reacción, que es 1. Así que se quedaría de esta forma y los unos los podemos borrar. ¿De acuerdo? Y nos pide también que qué unidades tendrá la constante. Pues bien, para saber la unidad de la constante, recordar que depende de cada ecuación. Recordar que la constante será igual a las unidades de la velocidad dividido entre las unidades de la concentración del hidrógeno y del yodo. Es decir, que será mol partido por litro segundo multiplicado por 1 dividido entre la concentración al cuadrado, que son las de aquí. ¿Qué significa esto? Que son mol partido por litro por segundo por litro al cuadrado, mol al cuadrado. Este de aquí se va con este de aquí se va con este, y nos da que las unidades de K son 1 partido entre molaridad y por segundos, es decir, molaridad a la menos 1, segundos a la menos 1. Y el apartado B nos dice que vayamos justificando cómo varía la velocidad en 1
si a temperatura constante la presión se hace doble porque hay una disminución del volumen. Pues bien, ¿qué sabemos? Que cuando disminuye el volumen, la concentración aumenta. ¿Por qué? Porque concentración son moles partidos por litro, volumen, es inversamente proporcional. Una sube y la otra baja. ¿Y cómo es la velocidad respecto a las concentraciones? Son proporcionales, es decir, si le aumenta la concentración, también aumentará la velocidad. Así que en este primer apartado, cuando la presión se hace doble, lo que ocurre es que hay un aumento de la velocidad. ¿Y si aumentamos la temperatura? Pues bien, cuando aumentamos la temperatura, recordar que hay más movimientos. Esto hace que haya más choques efectivos, por lo que hace que aumente la velocidad. También lo podemos expresar o justificar en que nosotros sabemos que la constante de equilibrio es igual a esta ecuación de aquí. Y sabemos que aquí cuando aumenta la temperatura, aumenta la constante, es decir, aumenta la velocidad. Así que un aumento de la temperatura también provoca un aumento de la velocidad. Y por último, ¿qué pasa cuando añadimos un catalizador? Pues recordar que es un catalizador. Un catalizador es algo que se añade a la reacción que hace que vaya la reacción por otro mecanismo más rápido. Así que si va por un mecanismo más rápido, lo que hace es que, al igual que en el apartado 1 y 2, un catalizador hace que la velocidad aumente. Vamos a ver qué nos piden en el 4b. Pues el 4b nos dice que la solubilidad del hidróxido de magnesio 2 en agua es de 1,9 manganeso 2 en agua es de 1,96 miligramos por litro y que calculemos A, la constante del producto de solubilidad de dicha sustancia, B, el pH de la disolución saturada y C, calcule la solubilidad del hidróxido de magnesio 2 en manganeso 2 en una disolución de hidróxido de sódico 0,1 molar. Pues bien, este 4b, el dato interesante que nos da es que la solubilidad del hidróxido de manganeso 2 es 1,96 miligramos partido por litro. Y en el apartado A nos pide la Ks. Pues bien, lo primero que vamos a hacer es escribir la reacción, donde el MnOH2 está en equilibrio con el Mn más 2 moléculas de OH negativo. Por lo que sabemos que en el equilibrio tenemos S, 2S cuando hablamos de solubilidad. ¿La solubilidad cuánto es? Pues 1,96 miligramos partido por litro. Para poder hacer la KPS, la KS, lo que necesitamos son las concentraciones. Entonces lo necesitamos en mol partido por litro. Así que vamos a ver este 1,96 miligramos partido por litro, ¿cuánto es en molar? Pues 1,96 miligramos partido por litro de MnOH2 por en 1000 miligramos tenemos 1 gramo, con el peso molecular pasamos a moles, un mol son 88,96 gramos de hidróxido de manganeso 2. Es decir, que en molaridad esto es 2,2 por 10 a la menos 5 molar. Y esto es igual a S. Pues bien, la KPS hemos dicho que necesitábamos las concentraciones y hemos dicho que son 2S al cuadrado por S, es decir, 4S a la 3. Pues si yo ahora en vez de S ponemos 2,2 por 10 a la menos 5, lo elevamos a la 3 y lo multiplicamos por 4, nos da que la KPS es de 4,26 por 10 a la menos 14. Y aquí tenemos la constante de solubilidad, este producto de solubilidad de esta sustancia. Y en el apartado B nos dice que calculemos el pH de la disolución saturada. Si la disolución está saturada, significa que la concentración de OH es igual a 2S.
es decir, 2 por 2,2 por 10 a la menos 5, que son 4,4 por 10 a la menos 5 molar. Si yo tengo la concentración de OH, ahora pues, para calcular el pH tengo dos formas de hacerlo. Primero calculo el pOH y con el pOH aplico la fórmula de que pH es igual a 14 menos pOH, o con la concentración de OH, lo primero que hago es con el 10 a la menos 14 es igual a concentración de H3 o más multiplicado por la concentración de OH negativos, calculo la concentración de H3 o más y con este calculo el pH. Hacerlo de la forma que vosotros os sea más cómodo. Yo lo voy a hacer con la primera, es decir, que el pOH es igual al menos logaritmo de la concentración de OH negativos, es decir, este 4,4 por 10 a la menos 5 es igual a 4,36. Y yo sé que el pH es igual a 14 menos el pOH, es decir, 14 menos 4,36, que son 9,64, es el pH de esta disolución saturada. Y por último tenemos el apartado C, y en el apartado C lo que nos pide es que cómo será la solubilidad si añadimos hidróxido sódico NaOH 0,1 molar. Pues bien, ¿esto a qué nos afecta? Pues bien, esto nos afecta en el sentido de que ahora yo en mi reacción de solubilidad en el equilibrio, la concentración de OH negativos será 0,1 molar, porque el NaOH sabemos que es una base fuerte que se disocia totalmente en sus iones, es decir, que si al inicio tiene 0,1 molar, en el equilibrio, es decir, al final tendrá 0,1 molar. Y del Mn más 2 tendremos S. Así que la KPS, que era 4,26 por 10 a la menos 14, que hemos dicho que es igual a las concentraciones de OH negativos al cuadrado por la concentración de Mn más 2, si sustituimos con lo que tenemos arriba, 4,26 por 10 a la menos 4 es igual a 0,1 al cuadrado por S. Si de aquí aislamos la S, tenemos la solubilidad de este hidróxido de manganeso con esta solución 0,1 molar de hidróxido de sodio, que son 4,26 por 10 a la menos 12 molar. Y con esto tenemos el apartado 4 completo y vamos a ver el apartado 5 que nos piden en el 5A y en el 5B. Pues el 5A nos dice que el 1-butanol, mejor conocido ahora como butanunol, es un compuesto orgánico que puede usarse como disolvente, aditivo alimentario e intermediario en síntesis químicas debido a su reactividad. Escriba la reacción y nombre los productos obtenidos al someter al 1-butanol a un proceso de A, combustión, B, oxidación, C, deshidratación y D, reacción con ácido metanoico. Pues bien, este 5A nos dice que tenemos este butanol, que es el CH3, CH2, CH2, 3 y 1, 4, CH2OH. ¿Vale? Y nos dicen que qué le pasa cuando hay una combustión. Pues bien, recordar que cualquier molécula orgánica, cuando se produce una combustión, lo que hace es que reacciona con el oxígeno más oxígeno para dar, y siempre da, CO2 más agua. Y esta reacción no está igualada, así que si la igualamos tenemos 4 carbonos, pues 4 CO2, moléculas de agua, pues de hidrógenos tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, es decir, necesitamos 5 moléculas de agua, y en total hace que tengamos 4 por 2 son 8, más 5 son 13 oxígenos, así que si le quitamos el que tenemos en el otro lado, este de aquí, serían 12 los que necesitamos para igualar, así que ponemos 6 aquí. Y esta sería la reacción de combustión.
nos dice que nos escribamos la reacción y el nombre de los productos. Pues bien, CO2, dióxido de carbono y agua. Fácil, ¿no? B. ¿Qué nos pasa con una oxidación? Pues bien, cuando un alcohol, una molécula orgánica con el grupo alcohol, reacciona con un oxidante, si este oxidante es un oxidante débil, lo que se produce es el aldehído correspondiente, en este caso CH3, CH2, CH2, COH, es decir, el butanal. ¿Y qué pasa si el oxidante es fuerte? Pues que no solo se queda en el aldehído, sino que pasa al ácido carboxílico, que en este caso es el CH3, CH2, CH2COOH. Y este es el ácido butanoico. Muy bien. También nos pide una deshidratación. Pues bien, ¿qué es una deshidratación? Pues deshidratar, quitar agua. Así que si al CH3, CH2, CH2, CH2OH reacciona con protones con calor, lo que pasa es que un hidrógeno de aquí con la molécula de OH se extraen para formar la molécula de agua y lo que hace es que se forma un doble enlace entre estos dos carbonos, quedando esta molécula de aquí más agua. ¿Y cómo se llama esta molécula? Pues esta molécula es el butan 1-eno, el buteno. No, butan, no, but 1-eno. ¿De acuerdo? Y por último, en el apartado D nos pide que qué ocurre cuando hay una reacción con el ácido metanoico. Es decir, vamos a hacer reaccionar un alcohol con un ácido. Pues bien, lo que hay es una esterificación, donde el CH3, CH2, CH2OH reacciona con el ácido, en el que la molécula de aquí de OH se va con este hidrógeno para formar la molécula de agua y se une este oxígeno a través de este carbono, formándose la molécula CH3, CH2, CH2, CH2 o COH, ¿vale? Más agua. ¿Y cómo se llama esta molécula aquí? Pues bien, esta molécula de aquí es el butanoato de metilo. Y con esto tenemos el 5A resuelto y vamos a ver qué nos dice el 5B. El 5B nos dice que conteste a las siguientes cuestiones. A. Para la fórmula C5H5O formule y nombre dos posibles isómeros de posición, de función y de cadena. Y B. Escriba la reacción de polimerización que da lugar el PVC, policloruro de vinilo, indicando el tipo de reacción que se ha producido. Pues bien, esta 5B, en el primer apartado, en el A, nos da el C5H10O y nos dice que formulemos y nombremos dos posibles isómeros, uno de posición. ¿Qué son los isómeros de posición? Pues son los que tienen el mismo grupo, pero en diferente posición. Así que yo voy a hacer los 1, 2, 3, 4, los 5 carbonos. Me dice que tengo 10 hidrógenos, así que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fijaros que me queda aquí solo este carbono, que para que tenga 4 electrones, 4 enlaces a su alrededor, 8 electrones, necesita que tenga un grupo cetona. Es decir, que tenemos la cetona en este punto de aquí.
Pues bien, si yo quiero hacer otro isómero de posición, lo único que tengo que hacer es cambiar el grupo cetona de carbono. Así que estos dos moléculas serán isómeros entre sí de posición. Este de aquí será el pentan 2-ona y el de abajo será el pentan 3-ona. Tienen los dos la misma fórmula C5H10O, tienen el mismo grupo funcional, la cetona, lo único que están en posiciones diferentes, en la 2 y en la 3. Si ahora me pide uno de función, si yo tengo mi básico que siempre voy a hacer, que es el pentan 2-ona, necesito algo que tenga la misma función. ¿Qué vamos a hacer? Pues en vez de una cetona vamos a hacer un aldehído. Es decir, que el grupo carbono doble enlace oxígeno lo voy a poner al inicio de la cadena. Así, con esta molécula yo tengo, comparado con el pentan 2-ona, un isómero de función. ¿Por qué? Porque tiene uno un grupo cetona y el otro un grupo aldehído. Y este compuesto de aquí es el pentanal. Y el tercero que nos pedía de cadena. Pues si nos pide un isómero de cadena, lo que tienes que ser es que la cadena debe estar distribuida de forma diferente. Así que si en el pentan 2-ona tenemos los carbonos uno al lado del otro, lo que vamos a hacer es que haya un metilo que cuelgue en alguno de los carbonos. Así que haremos CH3, CH, CH3, C, doble enlace, CH3. Y esta molécula de aquí es un isómero de cadena del pentan 2-ona. ¿Por qué? Porque tiene C5H10O, tiene un grupo cetona, lo único que la distribución es diferente. Por esto de aquí. ¿Y cómo se llama este compuesto? Pues este es el 3, porque 1, 2, 3 metil pentan. No, pentan no. Propanona. Butanona, perdón. Butanona. Butan 2-ona. ¿De acuerdo? Y por último, el 4, que nos dice... no nos dice nada porque no hay 4, sino que lo que tenemos que hacer ahora es el apartado B de este 5B con el apartado B del ejercicio 5B. Ahora no quiero escribir el boli. Aquí nos dice que escribamos la reacción de polimerización del PVC. ¿Vale? Que el PVC es conocido como policloruro de vinilo. Y que digamos esta reacción, ¿cuál es? Pues bien, el PVC, que es el policloruro de vinilo, se forma a partir del cloruro de vinilo. ¿Cuál es el cloruro de vinilo? Pues el cloruro de vinilo es el CH2 doble enlace CHCl. Y el policloruro es que cogemos tantas moléculas como sean necesarias de cloruro de vinilo y se unen creando una cadena donde la estructura básica es la del cloruro de vinilo, pero es poli, es decir, hay muchas unidades de cloruro de vinilo dentro de esta cadena. Y esta reacción es una reacción de polimerización por adición. Polimerización por adición. Y con esto tenemos resuelto este modelo 0, hemos resuelto todos los apartados y espero que os haya servido mi explicación para entender bien cada uno de los apartados. Si seguís teniendo dudas una vez hemos resuelto todo este
modelo cero o tenéis otras dudas referidas a química, conceptos de química, me podéis mandar un correo a aida.aulaciencias@gmail.com. Tendréis el correo en la descripción del vídeo y recordar, como os he dicho al inicio, que tenemos en nuestra página web, que también tenéis el link en la descripción del vídeo, todos los PDFs de los modelos ceros de química de las diferentes comunidades autónomas y también las soluciones en vídeo de casi todos los modelos. Ya tenemos más de la mitad subido y esperamos en las próximas semanas tenerlo todo subido. ¿Por qué es bueno esto? Pues recordar que este año las PAUs van a ser generales. Que sean generales no significa que todo el mundo en todas las comunidades autónomas van a tener el mismo examen, sino que los conceptos que se deben examinar son los mismos. Así que para vosotros, para practicar, os interesa hacer los modelos ceros de las diferentes comunidades autónomas, porque todas van a tener los conceptos que necesitáis para el examen. Seguro que lo mejor es que practiquéis con el modelo cero de vuestra comunidad para que así también estéis un poco familiarizados con lo que os piden, porque hay diferentes formas de plantear el examen según las comunidades autónomas, pero luego a la hora de practicar ejercicios es muy interesante que intentéis hacer los modelos ceros de todas las comunidades autónomas. Así que, como os digo, tanto en mi canal de YouTube como en mi página web podréis encontrar todos los modelos cero, el PDF y las resoluciones en vídeo, que de aquí a poquito ya estarán todas. Con esto, daros las gracias por aprender química con nosotros y recordaros que si os ha gustado el vídeo, le deis like, compartís y lo comentéis. Nos vemos en el próximo vídeo.